vamos a realizar una actividad que en realidad son dos actividades grandes en la que necesitan la guía. En el caso de que usted no tenga la guía, puede usar su cuaderno. ¿Por qué? Porque es muy importante, niños, que ustedes participen en esta actividad en la que van a realizar un cómic, un pequeño cómic, sobre la historia de Rómulo y Remo. Bueno, les cuento, chiquillos, que el objetivo de hoy es justamente conocer e identificar aspectos de la vida romana de acuerdo al legado que nos ha dejado a nosotros. ¿Qué legado nos ha dejado a nosotros la leyenda de Rómulo y Remo, de cómo se formó Roma? Y también cómo nosotros leemos los números en la historia, cómo leemos en una línea de tiempo la historia a partir del nacimiento de Cristo, que es cuando se inicia más o menos cerca el Imperio Romano. Ya, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ven o leen libros de historia, hay muchas fechas que dicen, por ejemplo, 450 AC, antes de Cristo, o 500 sin esa AC, o DC después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias a esta civilización, chiquillos, o esta civilización nos ayuda a poder ordenar en tiempo los hechos. Así los historiadores, las personas que se han encargado de poder recopilar la historia, han ordenado los hechos que han sucedido en el mundo, ¿ok? De acuerdo a este imperio. Entonces eso es algo que también vamos a aprender hoy. Entonces, para empezar, vamos a ver un cómic sobre la historia de Rómulo y Remo. Ya, esta es una leyenda, no es una historia que realmente ocurrió. Ya, es una historia que se cuenta eh, para poder dar explicación de la fundación en Roma. ¿Ok? Entonces, ¿puede la presentar historia... pantalla? Ah, sí, voy a presentar pantalla. Gracias. Bien. Aquí tengo el cómic que nos cuenta la leyenda, porque yo no quise traerles un texto escrito, sino no más bien un cómic, porque tiene dibujos y se lo pueden imaginar. Lo siento por interrumpir, pero ¿qué no era Rómulo y Remo? Esto es algo que vamos a aprender ahora, vamos a verlo en el cómic, quién era Rómulo y Remo. ¿Y por qué? Siempre cuando ustedes ven ilustraciones sobre Roma, aparece una imagen de una loba dando de amamantar a dos bebés. ¿Okay? Y de hecho hay estatuas sobre eso. Ya, entonces, recuerden es que yo no... ¿Es una guía? Esto que estamos viendo no es una guía. Es un cómic que yo les voy a leer y que ustedes tienen que mirar. No está en la guía. Entonces, el cómic se llama Dos bebés y la loba capitolina. Recordemos que Roma tiene un río muy importante. Y ese río se llama el río Tíber. ¿Ok? Entonces vamos nosotros imaginándonos que estamos en Roma a orillas del río Tíber. Hay un hombre que dice, ¡buah, buah, buah! ¡Callaos ya! No tenéis salvación. Algo tiene ahí, en ese bolso de mimbre, en su espalda, este caballero. Tiene una cara como de enojado, ¿cierto? Y adentro dicen, ¡guau, guau! Y miren lo que apareció, lo que estaba dentro de la cesta. Sois fruto del amor entre el dios Marte y Rea, protectora del fuego sagrado. Un amor imposible, por el que deberéis morir, dice el caballero. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Los metió río abajo en la cesta a estos dos bebés. Como los niños podían arrebatar el trono a su tío Amulio, gobernante de Alba Longa, éste había ordenado ahogar a los niños en el río Tíber y acabar con el peligro. Entonces acá, niños, tenemos una situación en la que este caballero, para él, fíjense,
para él era un amor que no podía surgir. Eran unos niños que no debieron haber nacido. Entonces tenía que deshacerse de ellos. ¿Y por qué tenían que deshacerse de ellos? Y aquí lo dice. Porque podían arrebatar el trono a su tío Amulio, gobernante. Entonces, algo pasó acá. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos Grecia de que muchas veces las personas iban al oráculo y tenían sueños y de hecho en la historia de los dioses también ocurría que tenían sueños que su hijo le iban a arrebatar su propio trono? Aquí también está ocurriendo esto. Y dice, le pueden arrebatar el trono a su tío Amulio, gobernante del Valonga. Este ordenó ahogar a los niños. ¿Para qué? Para que no haya el peligro de que le quiten el trono. Y miren, van ahí río abajo y dice, sin embargo, en contra de todo de lo que todos esperaban la muerte de estos niños, el destino de Rómulo y Remo, ellos son Rómulo y Remo, los bebés, no tocaría su fin en ese momento. Amulio puede quedarse tranquilo, el río hará desaparecer la cesta y a sus habitantes. ¡Ja, ja, ja, ja! Caballero, entonces, podemos nosotros concluir. ¿Y quién es? ¿Qué podemos decir? ¿Quién es? Como un esclavo del rey que Claro, estaba estaba cumpliendo cumpliendo órdenes. órdenes, era un mandado, ¿cierto? Que mandó a gracias o en orden del Amulio, del tío, que fue al río y se deshizo de estos bebés. Después dice, pero la cesta quedó... Yare, cierra el audio. Gracias. Ariel, cierra el audio. Gracias. Ya. Bien, entonces, se deshizo de los bebés, pero la cesta quedó encallada entre las ramas de una higuera y evitó que los niños se precipitaran por los rápidos del río. Una loba salvaje vio la cesta y se acercó a ella. Oh, ¿qué es eso? Voy a ir a mirar. Lo que a muchos hombres habría dado miedo, a Rómulo y Remo les tranquilizó. Ya no estaban solos y abandonados en la naturaleza. Pero además de la compañía y calor, la loba les dio lo que más necesitaban. Les dio su leche, los alimentó. El animal se ocupó de ellos hasta que, ¡mirad eso! Y los hombres ahuyentaron a la loba y quedaron ahí los bebés. Faustulo, un humilde pastor, decidió hacerse cargo de los niños abandonados. ¿Qué vas a hacer con ellos? Apenas tienes para mantener a tu propia familia. Ni la loba tenía por qué compartir la leche de sus cachorros y lo hizo. Ahora los dioses los han cruzado en mi camino. Entonces tenemos que la historia de estos dos niños cambió. Gracias a que Fausto, esta persona humilde, pobre, se hizo cargo de estos niños. ¿Qué pasó acá? Los niños fueron creciendo. Ahora son unos jóvenes. Los niños crecieron felices, salvajes y fuertes. ¡Vamos, Remo! ¡Pelea como un hombre! Ahora vas a ver. Un día, Fausto decidió contarles lo ocurrido. Ya sois suficientemente mayores como para conocer la verdad sobre vuestros orígenes. Rómulo y Remo escucharon la historia que les contó el que hasta ese momento creían que era su padre. Amulio temía que le arrebatarais el trono, como hijos de Dios que soy, de Rea, su hermana. Entonces, pregunta para ustedes. Aquí dice algo bien importante. Temía que le arrebatarais el trono como hijos de Dios que soy y Rea, su hermana. ¿Quiénes eran los padres de Rómulo y Remo?
¿Qué relación tenían? Dos dioses. Dos ¿Y qué dioses. relación tenían? Dos dioses. ¿Qué relación familiar tenían? Que ellos eran sobrinos de Amulio, porque Rea, que era su mamá. No eran dos. Muy bien, son sobrinos. Era una mortal y un dios. Excelente. Son sobrinos de Amulio. Amulio es el tío. El tío soñó de que esos niños iban a arrebatarle el trono, entonces se deshizo de ellos. Y aquí es cuando ya, bueno, la loba lo encontró, lo alimentó, después apareció este caballero y les dio protección y techo hasta que crecieron. Por ello, os mandó a matar, ahogándolos en el río Tíber. Él todavía cree que estáis muertos. Pues ahora sabrá que estamos vivos. Será él quien tenga que morir. ¿Se quieren ir a vengar? Me acuerdo, como la Yare ayer que nos decía, no, hay que ir a vengarse. ¿Se acuerda, Yare? Entonces ellos se van a vengar. Ambos hermanos se dirigieron al palacio de Amulio y se presentaron ante él con una pequeña sorpresa. Somos Rómulo y Remo, hijos de Marte y de Rea. Tú no tuviste piedad de nosotros, ahora no la tendremos contigo. Y miren lo que están haciendo con el cuchillo. Así, Se veía desde el principio porque la cosa roja que tienen ahí se ve ¿verdad? El Cristóbal se salió del juego. ¿Verdad que ahí se ve que están escondiendo el arma homicida? Entonces dice, así se hicieron y vengaron la maldad de Y lo que mató. era su tío y lo mataron. La espada de Marte te hará pagar la traición. Oh. Y ahora miren, tenemos a estos dos hombres ya. Fundaremos una ciudad donde los hombres sean leales y no haya lugar para la traición. Y estará en el mismo lugar en el que la loba nos salvó la vida. Entonces, ¿en qué lugar fundaron Roma? En el río Tíber. donde la loba lo Es salvó a orillas del río Tíber, vida. ¿cierto? Donde supuestamente la loba los encontró y les dio su leche. Siguiendo las tradiciones, marcaron los límites de la futura ciudad con el arado tirado por una vaca blanca. Y así nació Roma, la ciudad eterna, la más importante de cuantas la historia recuerda y el corazón del más grande imperio nunca conocido por la humanidad. Entonces, niños, pero esta historia no termina así nomás. Hay una segunda parte, bueno, en realidad es un pedazo de cómo termina esta historia. Porque Rómulo y Remo, ambos, no gobiernan. Siempre pasa, niños, de que cuando se tiene el poder, uno de los dos quiere hacer las cosas a su pinta, como se dice, ¿cierto? Y se pelearon. Hasta que uno salió victorioso y él se quedó con el gobierno de la ciudad. Miren, aquí yo tengo la continuación de la historia, porque acá terminó súper bonita, pero la leyenda original no termina tan bien, lamentablemente. El ser humano es muy ambicioso, niños. No hay que ser tan ambicioso. Hay que siempre tener el diálogo. Adelante. Entonces, esta es la continuación, mira. Es cortita. ¿Qué pasó con Rómulo y Remo? Porque quedamos con que ellos iban a fundar una ciudad. Después de estos acontecimientos, los gemelos decidieron entonces fundar su propia ciudad y eligieron para ello el punto del Tíber en que habían sido abandonados y donde la loba los amamantó. Pero por desgracia, ¿qué pasó? Inmediatamente después de que decidieron fundar Roma, tuvieron una pelea, porque no se pusieron de acuerdo sobre quién le daría el nombre y quién gobernaría primero. Típica pelea de hermanos, pero aquí lamentablemente no fue tan típica, porque como ninguno de los dos era el primogénito, es decir, ninguno de los dos había nacido primero, porque en la antigüedad muchas veces quien asumía el cargo era el que había nacido primero, el hermano mayor, pero en este caso ambos eran gemelos, habían nacido como al mismo tiempo, entonces,
tuvieron que decidir esperar una señal de los dioses. Rómulo acudió a la colina del Palatino y Remo a la del Aventino. Fueron a unas colinas para poder recibir una señal de los dioses, siendo el primero, es decir, Rómulo, en divisar, mirar la señal de los dioses. Rómulo vio 6 buitres volando. Al momento llegó Rómulo diciendo que había visto 12 buitres. Una vez más, no había acuerdo, sino mucha competencia. O sea, uno decía, yo vi esto, yo vi esto otro, yo vi esto otro, y yo vi esto, y empezaron a pelear. Pues si uno los había visto antes, el otro había visto más. Después de una nueva pelea en la que participaron también sus seguidores, Remo fue asesinado. Por lo tanto, Rómulo finalmente fue quien terminó fundando Roma. Y se dice que en honor a su hermano Remo es que les puso Roma a Roma. Se dice la leyenda. ¿Ya? Así que bueno, esa es la historia, niños, para los romanos sobre la fundación de Roma, cómo se fundó. Y por eso ustedes pueden ver ilustraciones, esculturas sobre una loba amamantando a 2 bebés, como esta imagen que ustedes ven aquí, ¿ven? Ellos son los 2 bebés. Aquí, lo que tienen ahí. Ahí están, Rómulo y Remo. ¿Ok? Bien, una vez visto esta historia... ¿Ah? Me hago una pregunta, Miss. ¿Por qué el lobo tiene el ojo tan chico como de una pulga? Lo dibujaron así. Lo dibujaron así. El dibujante tomó esa decisión. Bien, una vez visto entonces esta historia, ustedes, su tarea de ahora es ilustrar como cómic. Pero ojo, aparecen ya todas las partes de la historia que ustedes tendrían que ilustrar. Solamente les tocaría dibujar. Entonces veamos. Numitor es el rey de Alba Longa, su hermano Amulio le usurpa el trono. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la historia, pero contada de otra forma, pero es la misma historia, ¿ya? Entonces, tenemos un rey y su hermano le quita el trono. La hija de Numitor, Rea, Silvia, es hecha sacerdotisa de Vesta. Las sacerdotisas debían permanecer vírgenes, es decir, no podían casarse ni tener hijos, ¿ya? Marte se enamora de ella y tiene 2 hijos gemelos con Rea. Y ahí tienen a Rómulo y Remo. Obviamente Amulio se enoja. Miss, hay 2 versiones Sí. de cómo se enamora Marte. La primera es un sueño y la segunda no me acuerdo bien. Mira, qué bueno que nos estás recordando partes de la historia, porque esta historia es más compleja, tiene hartos detalles y de hecho tiene hartos videos. Entonces, para tratar de hacerlo lo más cortitas posible, es que pudimos ver el cómic y estamos viendo este formato. Pero sí, hay mucho más aliño en esta historia, que si ustedes quieren investigar, pueden hacerlo, por supuesto. Bien, entonces ya tenemos que Marte se enamora de ella, que Rea tenía que ser sacerdotisa y no se podía casar, sin embargo Marte se enamoró y tuvieron 2 hijos. Obviamente el hermano, Amulio, se enoja y dice, no, tú no puedes estar con mi hermana. Y además soñó que le iban a quitar el trono a esos niños. Así que aquí dice, Amulio ordena que lo echen al río, una loba lo amamanta y así salvan su vida. Entonces aquí tendrían ustedes que dibujar esa parte donde Amulio los ordena que los echen al río y una loba los amamanta. Entonces podrían aquí dibujar el río Tíber, dibujar aquí los bebés, la lobita,
y por el otro lado a lo mejor una persona lanzándolo al río. Bueno, ahí ustedes toman la decisión de cómo hacen el dibujo. Después, un pastor los recoge, los lleva a su casa y los cría como a sus hijos. También tienen que hacer el dibujo. Y finalmente, cuando fueron mayores, Rómulo y Remo conocieron su pasado, mataron a Amulio, su tío, y restituyeron a su abuelo Numitor en el trono de Alba Longa. Así lo vamos a terminar. ¿Ya? Porque claro, acá, niños, en esta historia, además la vamos a ver en un video que les tengo para que les quede más clarísimo. ¿Ok? Entonces ahora, esperen unos minutos, vayan dibujando mientras tanto. Pueden ir dibujando. Mientras yo le voy a buscar el video para mostrárselo. Miss, ¿Ya? aquí hay que, por ejemplo, lo que dice arriba hay que dibujarlo abajo. Claro, la descripción que dice arriba, yo la dibujo abajo. Exactamente. Miss, ¿Ah? no, es que... ¿Cuántos cuadrados dan? Porque estoy haciendo en una hojita. Ya, son... Dame un segundo. Miss, terminé. Son seis cuadrados. Miss, terminé. ¿Terminaste ya de dibujar? Sí, era fácil. Ya, píntelo, póngalo bonito. No, ¿De qué se trata la historia? Claro. Hagan de lo que se trata la historia. Miren, yo ahora les voy a poner un videito. Como cuando mataron a su tío. Importante que coloques esa parte de que el tío los manda a echar al río. Toda esa parte. Miren, les voy a colocar el video. Se está presentando. Ahora sí, voy a presentar. Ya, niños lindos, miren. Aquí está. Pongan atención a este video. A la 1, a las 2 y a las 3. Miss, yo lo vi. ¿Sabes quiénes fundaron Roma? Yo lo vi. Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años Yo ya antes del sé, nacimiento de yo vi Cristo. ese video. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. ¡Hola! Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. ¡Ah! Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez
No olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. Niños, ¿ahora les quedó un poquito más claro con el video? A mí no, Miss, pensaba que el video fue demasiado corto. ¡Demasiado corto! Pucha, qué video más largos, pero son muy largos, ese es el problema. Miren, les voy a mostrar unos ejemplos. Les voy a mostrar unos ejemplos de otros trabajos, de otros niños, para que se inspiren. ¿Sí? Lo que pasa es que me voy a tener que desconectar porque tengo que ir a la feria. ¿Necesitáis bolsitas, cierto? Ah, bueno, mi niña. Ya, termínelo entonces en otro momento. Ayúdele a la mamá. Ya, chao. Con cuidado. Con la mascarilla. Chao. Chao. Ya terminé lo que hice. Ya lo hice hace rato. Me llama la atención tan rápido, señor Lazo. Se pasó para veloz. Me faltan 3 partes, Miss, pero no me acuerdo cuál era. A ver, miren. Yo me acordé la parte cuando el tío lo mandó al perdido y lo Bien. recogió la loba y cuando lo mataron. Miss, lo que terminan, ¿qué hacen? Ah, sí, también se pelearon. A ver, muéstremelo. Muéstremelo, por favor, porque fue demasiado rápido. No se demoró ni 5 minutos. ¿Viste yo? Sí, usted, Lazo. Usted. A ver. No alcanzo a ver más cerca. Ah, ya, ok. Y ahí está la señora. Sí, ya. Y ahí está la loba. Y ahí están peleando ahí. Un pastor los recoge. Ah, ahí está el pastor con barba. Ya. Le hiciste hasta incluso un palito de pastoreo. Ya. Bien. Y al final. Ah, no, están hermosos. Ya, píntelo. Píntelo, póngale color, póngale color. Mira, lo quiero pintar. Ah, Lo quiero dejar así. te pasaste. ¿Cómo lo va a dejar así? Miss, Miren, me aquí faltó 3 partes. te faltaron. Mira, es que a mí no me gusta dibujar. Miren, aquí tenemos unos ejemplos de otros niños que también hicieron este trabajo. Miren qué lindos. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Viste? Que el color le da todo un estilo. Miss, si yo no tengo Sin la color yo lo puedo se ve hacer en muy- el cuaderno, Miss. Sí, ya les voy a proyectar entonces lo que tienen que dibujar, porque como no la tienen, dice: Númitor es el rey de Alba Longa, su hermano Amulio le usurpa, le quita el trono. Entonces aquí pueden dibujar a el rey Númitor y a Amulio quitándole la corona. No sé, un ejemplo. O le quita el trono. ¿Sí le puedo enseñar lo que yo dibujé cuando le estaban quitando el trono? A ver, ¿qué dibujaste tú? Dibujé una guardia llevándose. Muy bien. Este Buena es idea también. el malo es este que le está quitando el trono. Miss, Que están Buena llevando- yo idea. solo hice 3 partes. Ya, ¿cuáles partes hiciste? A ver, El Adiel. Ariel, te escucho. ¿Cuáles partes hiciste? La del tío cuando lo mataron, la del azor y el tío cuando los mandó al agua y cuando Ya. lo recogió la zorra. Ah, y cuando la loba los rescata. Y después, cuando el pastor les dice la verdad de que no son hijos de él.
No, y ¿También? después lo mataron. Hice la Y parte final... cuando mataron al tío. Ah, la parte cuando matan al tío finalmente. Ok, bueno, yo entiendo que tú no tienes la guía, lo estás haciendo en el cuaderno. Importante que coloques la historia con las partes más Yo importantes no lo estoy haciendo en el cuaderno, ya le dije, estoy haciendo en una hoja en una hoja. de Ok, en papel. una hoja blanca, de papel. Ok. ¿Puedes escribir abajito de cada dibujo la opción que trataste de retratar para que después no se te olvide? Sí, sí me acuerdo. Perfecto. Sí me ¿Y ya los acuerdo pintó? todo. ¿Y ya los pintó? No, a mí no me gusta tanto pintar. Aunque sí, tengo mandalas pintados. Miss, ¿Sí, mi amor? ya terminamos. No. Los compañeros están trabajando. Por eso les digo, píntenle. Es que a mí no me gusta pintar. Porque los colores son muy brillantes para mí. Bien, yo no te puedo obligar, pero tampoco te puedo adelantar otras cosas porque los compañeros están trabajando, lo estamos esperando. Aunque si tú quisieras, y ¿tienes la guía o no? ¿La tienes o no? Porque ahí puedes avanzar en la parte de abajo. Además, casi todos mis lápices están rotos. Ah, Miss, Los que no ¿sí? brillan. si no Y los yo tengo pintamos unos que todavía. brillan y funcionan. Son lo único. Bien, Porque los de madera se me echaron a perder. Miss Camila, ¿sí? no sé cómo dibujar la segunda. La hija de Numitor, Sí. Rea Silva, es hecha sacerdotisa. Las sacerdotisas debían permanecer vírgenes. Puedes dibujar solamente a una mujer. Ay, Ya. Miss, Miss, y no lo pintamos, sería como antiguamente que veían en solo blanco y negro. porque Rea, de hecho, Rea es una diosa, de hecho. Es la diosa de la fertilidad. No. Para la mitología griega. Entonces, para los romanos, Rea también era alguien importante. Por algo tenía ese nombre. Numitor. Ya. Entonces, tenemos a Numitor, Rea Silvia, en realidad, Silvia, la hacen solamente como una mujer. Y en la tercera imagen dibujan al dios Marte Mira, con lo Rea. puedo hacer con ¿Ah? pelo negro. Lo puedo hacer con pelo Sí. negro.
Miren. Rea y Marte. Silvia y Marte. Ah, aquí tenemos una pintura. ¿La ven? ¿O no? Estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Sí, Aquí está aquí hay una pintura donde sale Silvia y Marte, y los que están abajito serían hijos de ambos. Rómulo y Remo. ¿Le puedo decir algo? No. Si la dibujo con negro, pero ahí se ve rubia, igual la puedo pintar de negro porque no saben cómo era ella, Bueno, la mujer. imagínense nomás como una mujer con los trajes típicos romanos. Oigan, y qué fuerte, igual porque esta señorita Silvia, vino el dios de la guerra y tuvieron 2 hijos. Y el dios de la guerra, que es Marte, pueden dibujarlo así con espada, con escudo, con sus trajes típicos de Atrae mucha los guerra. legionarios romanos. ¿Ah? Atrae mucha guerra. El dios de Marte y el dios de la guerra. Por eso atrae la guerra. A él. Es que acuérdate que la guerra para los romanos era también importante para poder expandir el imperio. Entonces tenían ellos un dios especial para eso. Para que los proteja, para que les dé sabiduría a las personas que participaban en la guerra. Ah, yo pensaba que se llamaba el dios de la guerra porque atraía mucha guerra. Ah, no. Los dioses tienen otra finalidad. Es como para pedir protección. Eso sale en una película, pero no es que traiga la guerra con historia. Se les rinden votos a estos dioses como para poder ganar la guerra. Por ejemplo, si hay una guerra muy difícil, le rinden homenaje a este dios para que los ayude en ese ámbito. Que tengo cosas de música. Y por Sí. La Maite dijo que es tarde. 2:30. Sí. ¿Ya están terminando, chiquillos? ¿Terminan de dibujar? Sí, mira, Es que me faltan ya voy por donde la ya estoy terminando. ¿Están terminando? Ya. 5 minutitos y terminamos. Maite, ¿terminaste? ¿Nos pueden mostrar los que han ido terminando para ver cómo les fue quedando? Sí, La Maite está muy silenciada. La Maite está muy... aún me falta. Miss, Ah, Me ¿listo? da vergüenza mostrarlo. No, ¿cómo les da vergüenza? A ver, Maite, ahí a tiene mí el dibujo de también. Maite. A mí también. Ah, mira, Maite hasta los pintó. Qué bueno, Maite, qué rápido. Miren, ahí está. Miss, ¿por qué Entonces la Silvia Maite la no dibujó habla? solita. ¿Ven? ¿Por qué la Maite no habla? La Maite sí habla, sí ha hablado en otras ocasiones, ¿cierto, Maite? Es que a lo mejor te echa de menos la voz, el Ariel. Salúdelo. Hola. Hola, Ariel. ¿Viste, Ariel? Se habla Es la que Maite. en la clase casi está muy calladita. Sí, me gustaría que hablara más. Está muy silenciosa. Hable más, Maite. La queremos escuchar. Silenciosa como un ninja. Como un ninja, observadora, como un ninja.
Sí, Ya, una chicos, ninja. vamos terminando. Ninja. Ya tenemos varios terminando. Porque nadie escucha una abeja ninja. Y nadie Ah, una miren, abeja ahí está el de la Martina. A ver, Martina, ¿también ya lo terminaste? ¿Cómo dibujaste la loba? Ah, Mostrar. a orillas del río Tíber, ¿cierto? Muy bien. la loba muerta. Uy, ahí está, le quitó el trono. Bien, Martín. Ya. Voy a contar. No sé qué dibujar en la primera. Ah, pero han entregado varias ideas. Por ejemplo, puedes dibujar a... puedes dibujar, por ejemplo, Ya que terminé. a Numitor le están quitando la corona. Miss, mire, ya terminé. A ver. Aquí. Esa es la primera. Cuando le quitan el trono. Eso, ya. Ahí La tenemos un segunda, ejemplo. ahí está. Rea. La Ruega tercera. Silvia. Ahí Silvia, cuando se junta con Marte, tiene los aquí, hijos. cuando lo tiran a los niños con la Al lobita. río. Muy bien, la loba los encuentra. Ahí el pastor lo encuentra. Muy bien. Y cuando ya eran grandes. Y se vengan de su tío que los mandó a tirar al río. Muy bien, excelente. Ya, chiquillos, vamos, avancemos. Súper. Vamos avanzando entonces. Pero Cristóbal, usted no sé en qué momento llegó porque yo lo pasé la lista y no estaba. Y yo supe por ahí que andaba jugando, ¿o no? Estaba jugando Roblox y por eso llegó tarde. No, me llegó el link tarde. Mira, yo te había puesto ausente cuando pasé la No, lista. yo digo la verdad, a mí me llegó tarde el link. Qué raro. Bueno, si tú lo dices, no hay por qué dudar. Ya, entonces, este link de video, el mismo que vimos recién, chiquillos, por si acaso. Y ahora dice así. La historia de la antigua Roma se inicia antes del nacimiento de Cristo. De hecho, cuando ustedes han visto las películas para Semana Santa de Jesús, ¿han visto esas típicas películas que dan en la televisión? Sí, Miss, yo la he visto. Ah, ya. Entonces tienen que acordarse de que antes del nacimiento de él es la historia de la antigua Roma. O sea, la historia de la antigua Roma se inicia antes del nacimiento de Cristo y finaliza después del nacimiento de Cristo. Por esa razón, algunas fechas relacionadas con la historia de Roma antigua llevan letras AC, que significan antes, y otras que no. Cuando no tienen AC es porque inmediatamente nosotros vamos a asumir que es después de Cristo. ¿Ok? Ya que las fechas después de Cristo no necesitan llevar las letras DC. Entonces, ahora, esto es importantísimo que entiendan. Tenemos acá nosotros un ejemplo de una línea de tiempo y las fechas que están antes de Cristo se escriben lo más, miren, a ver, ¿cómo explico? Recuerden, aquí, de hecho lo voy a leer textualmente porque es súper difícil de entender. Recuerda que contrariamente a las fechas después de Cristo, mientras más alto es el número, indica que la fecha, alto es el número que indica la fecha, mayor es su antigüedad. Ya. Entonces, fijarse, cuando nosotros estamos en los años después de Cristo, el año 200 y el año 1000. El año 200 y el año 1000. Pero aquí, antes de Cristo, se escribiría al revés, el año 1000 y después el 200. A ver, es súper, me cuesta mucho explicárselo, niña, porque es súper complicado. Tenemos acá el nacimiento de Cristo, y cuando se dice el nacimiento de Cristo sería el año 0. Ya el nacimiento de Cristo se cumple como el año 0. Mi hermana me lo explicó. ¿Te lo explico? Ya, súper. El nacimiento de Cristo sería el año 0. Ya. Todo lo que ocurre antes del nacimiento de Cristo se escribe al revés. Es decir,
tengo el año 500, el año 1000, el año 1500, el año 2000. Entonces, mientras más antiguo, más grande es el número, ¿cierto? Pero acá, dice acá, mientras, acá es al revés. Tengo el año 500, tengo el año 1000, tengo el año 1500 y el año 2000. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la fundación de Roma, hablamos del año 753 a.C. Entonces, el año 753 lo ubicamos acá, entre el 500 y el 1000. Aquí está el 753 a.C. Aquí es cuando se fundó Roma. ¿Ok? Y después los años van avanzando, como que se van quitando años mientras vamos avanzando, y aquí llegamos al año 0. Y después del año 0, después de Cristo, los números van subiendo. Entonces, acá vamos quitando años, llegamos al 0 y ahora vamos aumentando años. A eso quiero llegar. ¿Ok? Entonces, cuando vamos quitando años hasta llegar al 0 y llegamos al 0 y luego vamos aumentando los años. Sí, hable nomás. Es como si fuera 2000, pero en realidad no es 2000 y es otro número antes de Cristo, porque cuando ponen un número cada vez mayor, tiene que decir antes de Cristo para que sepan que es en realidad un número menor. Claro, cuando son números antes de Cristo, los números que son menores son los números que pasaron más recientes. Pero mientras el número sea más grande, fueron hechos que ocurrieron más antiguos. Entonces, mientras más cerca el número antes de Cristo, mientras más cerca el 0, quiere decir que ocurrieron antes. Más cerca del año 0. Pero aquí, al revés, aquí va aumentando el número. Entonces empezamos, el año de nacimiento de Cristo es el año 0, y luego van aumentando. 0, año 1, año 2, año 3, ahora estamos en el 2020. ¿Ok? Entonces, siempre cuando se habla del después de Cristo y el antes de Cristo, hay que tener como súper claro que el nacimiento de Cristo representaría el año 0. Y cuando se habla de antes de Cristo, los números que están más cercanos al 0, por ejemplo, el año 300 antes de Cristo es algo que ocurrió más reciente que el 500. Supongamos que ustedes leen un texto donde hablan del año 700 antes de Cristo. ¿Dónde debería estar el año 700 antes de Cristo? Más o menos acá, entre el 500 y el 1000. Entre el 500 y el 1000. Si yo les dijera en el año 1300 antes de Cristo, ¿dónde deberíamos ubicarlo? Entre el 1000 y el 1500. Ya, por aquí, ¿cierto? Porque es el 1300. Después, cuando nosotros tenemos entonces fechas que no tienen el AC inmediatamente, nosotros tenemos que asumir es que es después de Cristo, desde el año 0 hacia adelante. ¿Ok? ¿Y qué fechas son importantes en esta línea de tiempo? Fechas importantes sería el 753, porque ahí cuando se funda Roma, pero eso es antes de Cristo. Entonces, fíjense, 753 antes de Cristo, no después, antes. ¿Ah? Terminando como lo dicen. Perfecto. Ya, entonces no es antes de Cristo. Claro, cuando nosotros vemos 753 antes de Cristo, estamos hablando por aquí, entre el 500 y el 1000. Entonces, sí, fundación de Roma. Después, cuando se habla, se inicia la República, ¿qué año podría ser este? Si están, fíjense, en la línea de tiempo está después del 500. Recuerden que cuando es antes de Cristo los números van disminuyendo hasta el 0. Por lo tanto, aquí podría ser el año 400
25. Claro, 490, supongamos, porque está muy cerca del 500. Acá, fíjense, se inicia el imperio. Y aquí ya está muy cerca del 0. Acá tenemos el imperio se divide en Oriente y Occidente. Y eso ocurre entre el año 0 y el año 500, o sea, antes del año 500. Porque si dice fin del imperio Occidente, fíjense, esto está antes del 500. ¿Qué número podría ser que esté muy cerca del 500, pero que no sea el 500 antes de 500? 400. Como el, 475 claro. Por ahí. O de por ahí. Podría ser como el 470. Y aquí esto, ¿qué número? Al azar, díganlo, no hay ningún problema, pero que tenga relación, que esté entre el 0 y el 500, pero que esté aquí. 300. El imperio se divide en Oriente y Occidente. El año 400. Puede ser el año 400. Entonces, aquí entre el 0 y el 500 ya tenemos 500 años. Por lo tanto, al medio, entre el 0 y el 500, aquí, si dividimos por la mitad el 500, aquí al medio puede ser 200, el año 250. ¿Cierto? Entonces, el año 250, acá podemos tener, entonces, entre el 250 y el 500, y así podemos sacar un poquito más fácil qué año podría estar aquí. Entonces, como me dijeron, podría estar aquí el 400, aquí podría estar el 300, pero al otro lado, en el antes de Cristo, tengo que fijarme que los números, mientras más se van acercando al año 0, van disminuyendo. Y luego que del año 0, los números se van alejando, van subiendo. No sé si me explico. Mira, es como que cuando los números tienen AC y están de mayor a menor así, es antes de Cristo. Y cuando no lo tienen y está de menor a mayor así, es después de Cristo. Ya después de esos años. Exacto, exacto. Sí, se me fue el... ¿Y cuándo es el nacimiento de Cristo? Sí, es no el puedo nacimiento entender. de Jesús. No se me sabe. escucha. ¿Ah? Miss dice que se le fue el internet y pregunta que si lo escuchan. Sí, sí te escucho. cortado. ¿Yo me escucho cortada? Miss es que se queda pegado. ¿Yo me escucho cortada o tú te escuchas cortado? Mira, Sebastián Lazo, porque él se escucha cortado, usted no. No lo sé. ¿Me escucho cortada? No, Miss, no se escucha cortada. No se escucha cortada mi este lazo. Ah, ya, ok. Él se evita Lazo entonces. Ya, entonces. Niños, no, obviamente el nacimiento de Cristo, esto es una convención de los historiadores donde ellos dijeron ya, aquí va a ser el nacimiento de Cristo y a partir de aquí nosotros vamos a empezar a contar los años después de Cristo hacia adelante. No se sabe exactamente el nacimiento de Cristo, qué fecha, qué año, no, eso no se sabe, pero es una convención para los historiadores para poder ordenar en línea de tiempo lo que ha ocurrido en el mundo, los hechos históricos. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tenemos tan importante como fecha el nacimiento de Cristo porque nos permite entender fechas desde antes de él y después de él. Hay como un antes y un después. ¿Ok? Como después de la fe, de toda la era cristiana. ¿Ok? Entonces, eso. Yo sé que puede ser un poco complejo, pero no es tan complejo. Así que veamos los ejercicios que están abajo. Entonces, miren. Dice aquí, ¿qué sucedió primero? Entonces, en esta línea de tiempo podemos ver qué sucedió primero y qué sucedió después. Para esto nos permite esta línea de tiempo.
¿La fundación de Roma o el inicio del imperio? Entonces, tenemos que ubicar, ¿dónde está la fundación de Roma? Ah, la fundación de Roma está aquí. ¿Dónde está el inicio del imperio? El inicio del imperio está acá. Entonces, fíjense, la fundación de Roma, dice aquí, fue en 753. Pero acá se inicia el imperio, ¿ok? Que está muy cercano al año 0. ¿Qué año podría ser el inicio del imperio? ¿450? Pues está súper cerquita del año 0, entonces no podría ser el 450. El año 0. Miss, yo tengo 750. No, porque el 753 estaría ubicado acá, entre el 500 y el 1000, ¿cierto? Sí. Pero ahora fíjate, La ahora fundación de Roma. tenemos entre el 0 y el 500. Por lo tanto, aproximadamente, mira, está súper cerquita del 0. ¿Cómo qué año podría ser el inicio del imperio? Bien, muy bien. 30, dijo un compañero. Sí, de hecho el año 29. De hecho el año 29. Sí, muy bien. El que dijo 30, sí, porque está súper cerquita del año 0. Es el año 29, de hecho. Entonces, tengo acá que el 753 antes de Cristo fue la fundación de Roma y el año 29 fue el inicio del imperio. Año 29 antes de Cristo. 29, 753. ¿Pero cuál ocurrió antes? La fundación de Roma. La fundación de Roma. Bien, es la fundación de Roma. Entonces, lo que quiero que ustedes se den cuenta, que a pesar de que este número es más grande, 753, es más grande que 29, como están antes de Cristo, nosotros no lo vemos en forma creciente, lo vemos al revés, lo vemos en forma decreciente. Entonces, mientras menos el número, más reciente fue. Mientras más grande el número antes de Cristo, más lejano es. Por lo tanto, lo que ocurrió antes fue la fundación de Roma y después se inicia el imperio. Entonces, ¿qué sucedió primero? ¿La fundación de Roma o el inicio del imperio? Primero fue la fundación de Roma. A pesar de que acá hay un número que sea 29 y acá el 700. ¿Ah? Como dijo usted, fue primero el inicio del imperio porque fue antes de Cristo, mucho antes de que fundaran Roma. Pero dice acá, la fundación de Roma, primero se fundó y después se inició el imperio. Porque fíjate, tenemos que Roma fue primero una república y después tenemos que fue un imperio. O sea, si nosotros nos fijamos en esta línea de tiempo, lo que ocurrió antes está aquí. La fundación primero se funda. De hecho, la leyenda de Rómulo y Remo cuenta de cómo se fundó Roma. Y después empieza todo el proceso político. ¿Ok? Entonces, lo primero fue la fundación de Roma. Ya. Entonces, después dice, ¿en qué fecha aproximadamente? Aproximadamente, de acuerdo a la línea de tiempo, finalizó el imperio occidente. Entonces yo tengo que mirar. 775. Ah. Fin del imperio occidente está aquí, entre el año 0 y en el año 500. No podría ser el 700 porque el 700 está en... 475. 475. Ah, 465. 75. 475. Bien. ¿Por qué? Porque entre el 0 y el 500, aquí está, fin del imperio occidente, y este está muy cerca del 500. Tiene que ser un número que esté Yo creo cerca. que 479, yo creo Colóquelo. que Colóquelo. Yo creo que es 450.
Coloque lo que usted cree aproximadamente. Por eso la pregunta dice aproximadamente. Aproximadamente. Yo creo que es el 479. Por 2 más, por 2 menos, no hay ningún problema. ¿El 750? 450 también podría estar dentro de. De hecho, está súper cerca. Bien. Porque de hecho la fecha como oficial es el 476. Si usted pone 460, 470. Mire, el 475 está bien cerca porque solo le falta uno para el 476. Sí, 475 está súper cerca. Yo había puesto 474. Excelente, aproximadamente. Muy bien, aproximaron bien. Entonces, aquí sería, vamos a colocar el 476. Si usted puso 75, 74, 73, está bien igual, porque dice aproximadamente. Entonces, bien, después, en el año 148, y aquí dice, antes de Cristo, los romanos conquistaron Grecia. Marca esa fecha en la línea de tiempo. Entonces yo voy a la línea de tiempo y tengo que ordenar el 148, ubicarlo. ¿Dónde yo puedo ubicar al 148 antes de Cristo? ¿Entre qué números? Ni puede ser entre el 500 y el 0. Bien, Y el 0. bien, ¿cierto? Entre el Por 0 y el ahí 100. llegando al 0. Entre el medio, casi el medio, así un poquito menos, puede ser porque si fuera 150 y si fuera exactamente en el medio. No, exactamente en el medio no, porque entre el 0 y 500 la mitad es 50, entonces tiene que ser menos de la mitad. Puede ser por aquí. Que es el 100. Al lado de se inicia el imperio. 148. Claro, estaría cerca de se inicia el imperio, por aquí. No puede ir en la mitad y tampoco más de la mitad, ¿cierto? Porque es menos de 250 que es la mitad de 500, entonces tendría que ir por aquí. Y si se fijan, ¿qué ocurrió antes? ¿Se inicia el Imperio Romano o los romanos conquistaron Grecia, de acuerdo a la línea de tiempo? ¿Qué ocurrió antes? ¿Se inicia el Imperio o los romanos conquistaron Grecia? Los romanos conquistaron Grecia. Muy bien, porque es el 148 antes de Cristo y el se inicia el imperio es el 29. ¿Listo? Ya, ¿lo ubicaron entonces el 148? Debería estar como por aquí. Bien. Después dice, ordena. Ahora, obviamente, niños, ayúdense de la línea de tiempo que está ahí arriba. Pueden ayudarse. Entonces, van a ordenar las fechas cronológicamente, en el orden que ocurrieron en el tiempo, es decir, de lo más antiguo a lo más reciente. Van a utilizar fechas antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, importante acordarse de esto. Mientras más grande es el número antes de Cristo, que ocurrió, más alejado de la historia. ¿Ok? ¿Ah? ¿Puede ir a la A y la B? Quiero ver si está bien. Vaya. Entonces, para ordenar los números, como estrategia, les digo,
Fíjense primero en todas las fechas después de Cristo, porque todo, perdón, antes de Cristo, disculpa, antes de Cristo, porque todas las antes de Cristo sucedieron antes del año 0, entonces son más alejadas. Entonces ahora yo tengo que ordenar y mirar, y digo, ya, me fijo en antes de Cristo, tengo el 1350, 1750, 1600 y el 550. Oye, ¿puedo decir algo? Entonces, si ordeno en orden cronológico, desde lo más antiguo a lo más reciente, ¿cuál sería la fecha más antigua antes de Cristo? El número más alto. ¿Cuál es el número más alto? ¿1350, 1750, 1600 o 550? Para ordenar estas fechas, tienen todas estas fechas. ¿Los estoy ayudando? Me fijo primero en las de antes de Cristo, por las más alejadas en el tiempo. Ahora me fijo en el número más grande. ¿Ah? ¿Y puedo subir un poquito hasta la... yo los sobrinones. ¿Josefa? ¿Sabe cómo yo identifico cuál va primero y cuál va después? Dígame. Porque una tiene una A y eso se indica antes y la C es Cristo. Muy bien. Exacto. Tienen que fijarse primero en las de antes de Cristo. Son las primeras que ubicaron en esta actividad. ¿Cierto? Porque se ordenan las fechas cronológicamente, en el orden en que ocurrieron en el tiempo. ¿Cuál sería lo más antiguo? 1920. No, porque 1920 es después de Cristo. Fíjate, no tiene nada. Por lo tanto, no es antes de Cristo. Para que sea más antiguo, 1750. son los antes de Cristo. 1750. 1750 antes de Cristo. Eso, me tengo que fijar en el número más alto, porque mientras más alto el número antes de Cristo, es decir, que ocurrió más antiguo, más atrás en el tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso la Biblia les decía, fíjense, en los antes de Cristo, en el número más grande, ese es el más antiguo. Entonces, bien, 1750 sería el primer número que tendrían que colocar. Ahora, AC, pongan ahí, AC, antes de Cristo. Después, ¿cuál vendría? 1600. Muy bien, 1600. AC también, coloco AC. Después, ¿Cómo se llama? El 130 ¿cómo se llama? El 1350. excelente, 1850. Ya, después, el 4. ¿Cuál me queda antes de Cristo? El 550. 550. Voy de mayor a menor, los antes de Cristo primero, porque antes de Cristo, lo más antiguo. Me hizo la tercera, se le olvidó el puntito en la C. Mi amor. Ahora, terminé con todos los antes de Cristo, son los más antiguos. Y ahora me fijo en los después de Cristo. Entonces, ahora es al revés. Yo veo de menor a mayor. Fija acá que acá yo ordené de mayor a menor. Ahora yo ordeno de menor a mayor. Miss, el primero 520. El primero sería, claro, 520. Claro. Después sería 1400.
Exactamente, sería 520. Y no le coloco nada, no se coloca después de Cristo, nada. Cuando no hay nada, yo inmediatamente asumo que es después de Cristo. Es como que cuando es antes de Cristo se va ordenando de mayor a menor y cuando es después de Cristo de menor a mayor. Y ya, qué bueno que lo estoy entendiendo con este ejercicio. A mí me costó explicarlo al principio, pero eso es, no es nada más que nada menos que eso. ¿Me puedo ir marcando los que ya estoy escribiendo para no confundirme? Sí, por supuesto. Yo no puedo ir tachando, por eso no lo hago, pero si no lo haría. Que vayan tachando nomás los que ya pusieron. Ya. Y entonces, tenemos 520 y ahora voy subiendo. ¿Cuál vendría después? 1400. Eso. Muy bien, 1400. Ya, después. 1920. 1920. Miss, no me acuerdo qué estábamos haciendo. Y después de 2014. Me olvidé de todo, es que yo soy Muy muy bien. olvidadizo. ¿En qué te quedaste, Ariel? Creo que más arriba. Después de 2014. ¿Aquí? Sí, función de Roma. Fundación de Roma. Terminamos Me todo. acordaba que Sí, yo también tenía imán. Ya, terminamos todo. perfecto. Desafío para ustedes, para ver si entendieron. Desafío. Si yo les digo el año 1400 antes de Cristo, ¿entre medio de cuáles yo tendría que colocar? ¿Cómo lo tendría que poner? Entre el 1400 medio, antes de Cristo. entre el medio de 1750 antes de Cristo y de 1600 antes de Cristo. Es el 1400. 1600 antes de Cristo y 1350 antes de Cristo. Ya. ¿Qué opinan los demás? Sí, está bien. Está bien, ¿cierto? Aquí. ¿Cierto? Yeah. Perfecto. Si yo les dijera otro desafío, que tienen que incorporar ahora el año 1500, ¿entre medio de cuál tendría que estar? En 500 AC y también entre medio de nacimiento de Cristo. Entre medio de 500 AC Vuelvo a repetir. y nacimiento de Cristo. En el año 1500. 1500, simple, 1500. Miss, estoy haciendo los números antes posible. Ya, mi amor. Año 1500, ¿dónde lo ubico? ¿Entre cuáles? 1400 y 1920. Eso. Porque acá solo es 1500, por lo tanto, inmediatamente yo asumo que es después de Cristo. 1500. ¿Ok? ¿Se fijan? Entre 1400 y 1920. Desafío tercero, si les digo, tienen que ubicar el año 400 antes de Cristo. ¿Dónde iría? ¿Dónde tendría que ir el 400 antes de Cristo? ¿Dónde? 550 antes de Cristo y nacimiento de Cristo. Si yo les dijera el 400 antes de Cristo, tendría que ir ahora
está, ¿cierto? Entre este y este. Porque el 400 es un número menor que 550. ¿Cierto? Cuando nosotros vemos las fechas de antes de Cristo, entonces son de mayor a menor. Y cuando vemos las fechas que son después de Cristo, son de menor a mayor. ¿Ok? Ok. Muy difícil. No. A mí me gusta más o menos. A mí me gusta más o menos. Ya, entonces, para terminar, tenemos nosotros entonces líneas de tiempo que nos determinan fechas que son antes y después, ¿cierto? De Cristo. Por lo tanto, hay que tener muy claro que van de mayor a menor y luego de menor a mayor. Bien, he Desde terminado el los nacimiento de números. Cristo, en orden es creciente y al revés es decreciente. Miss, no he terminado los números. Bien. Gracias. Entonces, mientras más antiguo es el número antes de Cristo, es una fecha que ocurrió más lejana. ¿Ok? Importante eso. Y sin embargo, ahora, cuando yo veo los números que van creciendo, del año 0 hasta ahora, yo los voy poniendo al revés. Yo sé que es un poquito complicado, niños, pero no está. ¿Se puede hacer un último desafío? Quiero ver si en verdad lo pueden hacer solos. ¿Ya? Les voy a decir un último número. ¿Preparados? Ubiquen aquí, como lo hicimos con la otra, ubiquen el año 1820 antes de Cristo. 1820 antes de Cristo. Sería 420. 1820 antes de Cristo. Eso sería antes del 1750 antes de Cristo. Gracias, Cristóbal, sí, exactamente. Porque el número es más alto, por lo tanto es más antiguo. ¿Ok? Ya, les quiero pedir algo, practíquenlo, no tengan tiempo. Ya, practíquenlo, usen esta misma guía, lo pueden practicar. Hagan el mismo ejercicio que están haciendo conmigo. Piensen en un número y ubíquenlo entre medio de estos que están acá. Traten de practicarlo en la casa. ¿Ya? Para que no se olviden esto. Porque es algo que van a leer siempre. En distintos tipos de textos van a tener que leer estas fechas. Entonces, para poder colocarse en el tiempo, cuál ocurrió antes, cuál ocurrió después, para poder ubicarse, es importante que usted entienda esto. ¿Ya? Este es el legado romano que nosotros tenemos. ¿Ya, niños? Ya, practíquenlo, por favor, practíquenlo en la casa.